Dios te bendiga, Cristo te ama de nuevo por aquí. Tu hermano Natanael con otra palabra de bendición, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, palabra revelada del tercer cielo, palabra que te pueden libertar y te pueden restaurar en esta hora si tú estás dispuesto a recibirla en tu corazón, porque la palabra de Dios hace bien a todo aquel que está dispuesto a oírla y a ponerla en práctica. La palabra de Dios no funciona en la vida de aquellos que no están dispuestos a recibirla ni a ponerla en práctica. Para que la palabra de Dios funcione en tu vida, cambie tu hogar, tu familia, es necesario tú oírla y poner en práctica, accionar con fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que para que la palabra de Dios funcione en tu vida es necesario accionar en esta hora en el nombre de Jesús. No solamente es oírla, sino ponerla en práctica, porque la palabra de Dios hace bien a la vida de aquellos que están dispuestos a recibirla y a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros somos sabios e inteligentes. Nosotros somos sabios e inteligentes cuando nos apartamos del mal, cuando nos apartamos de las cosas que sabemos que no son del agrado del Señor. Muchas personas tienen mucha inteligencia terrenal y son sabios terrenalmente hablando. Pero de nada le vale tener sabiduría terrenal y no poner en práctica la palabra de Dios y no tener temor de Dios en su vida y en su mente y en su corazón. Porque lamentablemente, ¿de qué te vale a ti ser inteligente, ser sabio, ser profesional si no tienes a Dios en tu corazón? Si no tienes el verdadero amor en tu corazón, de nada te vale ser profesional, de nada te vale tener sabiduría terrenal, de nada te vale ser sabio terrenalmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando no habita el amor de Dios en tu corazón, en tu mente y en tu alma, y solamente habita el odio, el rencor, el engaño, la desobediencia hacia Dios en tu corazón, de nada te vale ser sabio, inteligente, terrenalmente hablando. Y tener sabiduría terrenalmente hablando, de nada te vale. La verdadera inteligencia, el verdadero sabio, es el que se aparta del pecado para seguir la verdad que se llama Cristo Jesús. Ese verdadero sabio inteligente es el que le dice que no al pecado y el que le dice que no al mundo para seguir el camino de la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Es necesario ser inteligente y ser sabio espiritualmente hablando. ¿Cómo podemos ser sabios e inteligente y sabio? Inteligente y tener sabiduría espiritual, escuchando la voz de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios, apartarnos del pecado, caminar en el camino de la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de ser sabio, inteligente, es tiempo de ser sensible a la voz de Dios, porque de nada le vale al hombre, al ser humano, ser sabio e inteligente y tener sabiduría terrenal y no tener a Dios en su corazón y no poner en práctica la palabra de Dios y no obedecer a Dios. De nada te vale tú ser sabio si tú no obedeces a Dios. De nada te vale ser sabio terrenalmente hablando si tú no pones en práctica la palabra de Dios. Lo que te puede hacer sabio, inteligente, la verdadera sabiduría, inteligencia espiritual es apartarse del pecado, es apartarse de la mentira, es apartarse del engaño, de las cosas que sabemos que no son del agrado del Señor. Porque dice la palabra de Dios, escucha bien esta palabra, escucha bien. Esta palabra se encuentra en Job, capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Oye, escucha bien, escucha bien. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia, el temor a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que no es temerle a Dios de tener un miedo de pavor ni de terror, no. La verdadera sabiduría espiritual es cuando nos apartamos del pecado, del mal, de las cosas que sabemos que no son del agrado del Señor, de la mentira, del engaño, de la falsedad, del odio, del rencor, de la malicia, de la lujuria, de la vanagloria de este mundo, del pecado, de la desobediencia hacia Dios. Esa es la verdadera sabiduría, la verdadera sabiduría, el verdadero temor a Dios, apartarnos de la inmundicia, de la inmoralidad, del pecado, de los deleites momentáneos que el mundo nos vive ofreciendo a diario. Por ahí hay que ser sabio, inteligente. Vuelvo y te repito, el verdadero sabio inteligente. Nosotros somos sabios e inteligentes cuando nos apartamos del mal, cuando nos apartamos del pecado, porque dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De nada te vale ser sabio y tener sabiduría terrenal si tú no te apartas de la mentira, si tú no te apartas del pecado, si tú no te apartas de la inmoralidad, si tú no te apartas del odio, del rencor. De nada te vale tener sabiduría e inteligencia terrenal si tú no te apartas de la mentira, de la falsedad. En el nombre de Jesús es tiempo de apartarnos de esta cosa. Es tiempo de someter la carne, nuestra carne, la carne se opone a todas las cosas a todas las cosas que son del agrado del Señor. O sea, no te estoy hablando de la carne. No te estoy hablando de la carne de cerdo, de pollo, ni nada de eso. Te estoy hablando de la inmundicia, del pecado, todas las cosas que le gustan a la carne, los placeres, el adulterio, la fornicación, la mentira, el amor al dinero. Todas esas cosas son obras de la carne, lamentablemente. La inmoralidad, la envidia, el odio, el rencor, todas esas cosas son obras de la carne. Es tiempo
Es tiempo de golpear la carne. ¿Cómo así, predicador? ¿Cómo podemos golpear la carne? Cuando no nos sometemos a ella, cuando hacemos lo contrario a lo que nos dice la carne. La carne nunca se arrepiente, la carne le gusta la corrupción, la mentira, el engaño, el adulterio, la hechicería, todas esas cosas. Cuando nosotros no nos sometemos a la carne, estamos siendo sabios. Es tiempo de golpear la carne en el término espiritual. ¿Y cómo podemos golpear la carne, predicador? O sea, cuando la carne y el pecado te dicen que hable mentira, habla la verdad. Cuando la carne y el pecado, espiritualmente hablando, te digan que desobedezca a Dios, obedece a Dios. Cuando la carne y el pecado te digan que no vaya a la iglesia, hoy ve a la iglesia en el nombre de Jesús. Cuando la carne y el pecado te dicen que tenga dudas, que no creas en Dios, que dudes de Dios, ahí es cuando más tú tienes que hacer lo contrario a lo que te diga la carne y el pecado. Es necesario creer y tener fe en Dios en el nombre de Jesús. Es tiempo de golpear la carne en el término espiritual. Cuando la carne te diga que habla mentira, habla la verdad en el nombre de Jesús. Cuando la carne te diga que no te arrepientes de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado en el nombre de Jesús. Haz lo contrario a lo que te diga el pecado y la carne en el nombre de Jesús. Reprende toda esa malicia en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, escucha bien. Escucha, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 21. No se ha vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. O sea que para tú poder vencer el mal, la maldad, que el mundo, que lamentablemente está azotando tu vida, es necesario tú recibir el bien en tu vida, que se llama Cristo Jesús. Es necesario humillarte delante de la presencia del Señor. Es necesario ser sabio, inteligente, porque el mal no se vence con el mal se vence con el bien, que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de venir al bien, que se llama Cristo Jesús, para tú poder vencer el mal, la maldad, que el mundo lamentablemente está azotando la vida de muchas personas. Muchas personas se encuentran caminando en camino de muerte, en camino de maldad, y este es el tiempo de tú vencer la maldad a través de Cristo Jesús. Y tú vienes a la verdad, que se llama Cristo Jesús, al bien, que se llama Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios en Salmo 37, versículo 27. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Oye, escucha bien, apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. El verdadero sabio inteligente se aparta del mal, se aparta del pecado, porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que tenemos que estar en paz con todo el mundo. Es necesario evitar la contienda, es necesario evitar las disensiones, el pleito, apartarnos del pecado, de la maldad. No importa que te agravien, no importa que te digan cosas malas. Ama a esa persona como a ti mismo, no importa. Para tú poder vencer el mal y estar en paz con todo el mundo. No actúe igual como actúan las demás personas. Si te maldijeron, bendícelo en el nombre de Jesús. Si te calumniaron, si hablaron falsos testimonios contra ti, bendícelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el mal se vence, el mal se vence con el bien, que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de ser sabio inteligente, porque el verdadero sabio inteligente se aparta del pecado, se aparta de este mundo, de los deleites momentáneos que el mundo le está ofreciendo a diario. El verdadero sabio inteligente pone su fe y su confianza en Dios por encima de la duda, por encima de la incredulidad, por encima del pecado, en el nombre de Jesús. El verdadero sabio inteligente pone su fe y su confianza en Dios, recibe la sanidad por encima de la enfermedad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Escucha bien, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10 y 11. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Lamentablemente hay muchas personas que lo que sale de su boca es palabra destructiva, palabra de odio, palabra de rencor, palabra de engaño, palabra de falsedad en su vida. Y lamentablemente por tu propia boca, saliendo estas palabras de tu boca, lamentablemente te estás condenando tú mismo. Es tiempo de dejar de hablar la mentira, es tiempo de apartarte del mal. Que el mal no salga de tu boca, sino que salga palabras de bendición de tu boca, palabras de vida eterna. ¿Y cómo pueden salir palabras de vida eterna de tu boca, de tu corazón? Si tú te apartas del mal y vienes al bien, que se llama Cristo Jesús. Si te arrepientes de tu pecado y le entregas tu vida a Cristo Jesús, ya no va a morar el mal en tu vida, sino va a morar el bien, que se llama Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios hace bien a todo aquel que se aparta del mal, del pecado, de los deleites momentáneos, de la maldad que el mundo le está ofreciendo a diario. Es tiempo de ser sabio e inteligente, porque el verdadero sabio es el que se aparta del pecado, es el que se aparta de la maldad, del odio, del rencor, de los placeres momentáneos que el mundo le está ofreciendo a diario. Como en la introducción estuvimos hablando, cuando nosotros somos sabios e inteligentes cuando nos apartamos del mal, cuando nos apartamos de las cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. Es tiempo de caminar en rectitud, en integridad, para que cuando Cristo venga, o si la muerte nos sorprende, estemos preparados y nos vayamos con Él en el nombre de Jesús. El verdadero sabio inteligente no es el que tiene varios doctorados, no es el que tiene varias empresas. El verdadero sabio inteligente es el que tiene el amor de Dios en su corazón, es el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, es el que tiene la fe, la esperanza, es el que pone en práctica la palabra de Dios, es
es el que camina conforme a la voluntad de Dios. El verdadero sabio inteligente camina conforme a la palabra de Dios. Se deleita en Dios cada día en el nombre de Jesús. Aleluya. Atrévete a ser sabio inteligente en esta hora. Atrévete a apartarte del pecado, de la inmundicia que el mundo te está ofreciendo a diario. Es tiempo de apartarnos del mal, amado amigo que me escuche. Es tiempo de venir a Cristo Jesús. Es tiempo de que te prepares, porque el verdadero sabio inteligente es sensible a la voz de Dios. Se prepara día tras día para que cuando Cristo venga la muerte le sorprenda, ser salvo, tener la vida eterna en su vida. Por el que no es sabio, lamentablemente, se deja llevar por los deleites momentáneos que el mundo le ofrece a diario. Se deja llevar por la corrupción de este mundo. El que no es sabio, el que no es inteligente, lamentablemente, se deja llevar por los deleites momentáneos que el mundo le está ofreciendo a diario. Atrévete a ser sabio inteligente en esta hora y recibe el bien en tu vida, recibe la verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría espiritual, que es aceptando a Cristo Jesús en tu corazón, que es caminar conforme a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Así que, amado amigo que me escuche en esta hora, si tú eres una de esas personas que eres sabio e inteligente y tienes sabiduría terrenal, pues déjame decirte que nada de esto será de provecho para tu vida, para la salvación. Porque el verdadero sabio, la verdadera sabiduría e inteligencia es apartarse del mal, es apartarse del pecado. Como en Job capítulo 8, versículo 28, capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que la verdadera sabiduría, el verdadero temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que apartarnos del pecado es fallarle a Dios, es una sabiduría, es sabiduría espiritual. Caminar desordenadamente, desobedecer a Dios, no es sabiduría, no es la verdadera sabiduría, es una sabiduría terrenal y diabólica. Porque la verdadera sabiduría es cuando nos apartamos del pecado, de las contaminaciones que el mundo nos ofrece a diario, cuando nos apartamos de la desobediencia hacia Dios. Esa es la verdadera sabiduría espiritual. La verdadera sabiduría espiritual, la verdadera inteligencia es ser sabio y caminar conforme a la palabra de Dios y apartarnos del pecado, para que cuando Cristo venga nos vayamos con Él, podamos tener la vida eterna y la salvación. El mejor galardón que puede tener el ser humano es la vida eterna en su alma. Si tú eres una de esas personas que está caminando desordenadamente y quiere cambiar de vida, repite conmigo esta oración, confesándole tu pecado a Cristo Jesús. Padre amado, reconozco en esta hora que no he sido sabio ni sabia. Reconozco en esta hora que he estado inundando mi vida, llenando mi vida de los deleites momentáneos que el mundo me está ofreciendo a diario. Pero en esta hora yo decido ser sabia, tener sabiduría, inteligente y sabio en esta hora. Recibo a tu Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre sea borrado del libro de la muerte. Si tú hiciste esta oración conmigo de fe, te felicito porque pasaste de muerte a vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que recuerda, amado amigo, recuerda, nosotros somos sabios e inteligentes cuando nos apartamos del pecado, cuando nos apartamos de la inmundicia, cuando nos apartamos de la mentira. Es tiempo de golpear la carne, los deleites momentáneos que el mundo te ofrece a diario, porque las obras de la carne son la mentira. Cuando el pecado y la carne te digan que hable mentira, habla la verdad en el nombre de Jesús. Cuando el pecado y la mentira, cuando el pecado y la carne, espiritualmente hablando, te digan que adultere, no adulteren en el nombre de Jesús. Cuando los malos deseos de la carne y el pecado te digan que le seas infiel a tu esposa y a Dios, séle fiel a tu esposa y séle fiel a Dios en el nombre de Jesús. A lo contrario a lo que te diga la carne. Cuando la carne y el pecado te digan que no vaya a la iglesia, ve a la iglesia con más fe en el nombre de Jesús. Cuando la carne y el pecado te digan que no obedezca a Dios, obedece a Dios con más fe y más firmeza en el nombre de Jesús. Cuando la carne y el pecado te digan que dude, que no tenga fe, ahí con más fuerza y con más fe tiene que tener fe por encima de la duda y la incredulidad en el nombre de Jesús. Así que, Padre, te presento a cada vida, cada mente, cada corazón, cada persona, Padre, que puedan entender y reconocer que la verdadera inteligencia, que el verdadero sabio es el que se aparta del pecado, de la mentira, de los deleites momentáneos que el mundo le está ofreciendo a diario. Recibe a Cristo en tu corazón, porque Cristo viene, y el que no esté preparado con Cristo Jesús lamentablemente se puede perder. Recibe a Cristo en tu corazón, que tú no estarás solo, porque estará en tu vida, en tu mente, en tu corazón el sello del Espíritu Santo, el Consolador, el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Recuerda, nosotros somos sabios e inteligentes cuando nos apartamos del pecado y del mal, cuando decidimos caminar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo. Somos sabios e inteligentes cuando le decimos que no al pecado y cuando le decimos que sí a la santidad de Dios, a la verdad y a la justicia y al amor de Dios y a la paz de Dios. Somos sabios e inteligentes. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Recuerda, Cristo te ama y te quiere sanar y te quiere libertar. Aprovecha la hermosa oportunidad que Dios te está dando. Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libertado?
Pon tu fe y tu confianza en Cristo Jesús y yo te aseguro que tú serás más que un vencedor en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad... Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerán para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre en el nombre de Jesús. No dudes del gran poder de Dios. Lo que tú crees que es imposible para ti, para Dios es posible. Nada es imposible para Dios. Dios te está viendo. Dios sabe en la condición que tú te encuentras. Pero es necesario tú buscarlo. El ser sabio, inteligente en esta hora. Y busca de Dios en el nombre de Jesús. Porque el verdadero sabio e inteligente busca de Dios y se aparta del pecado. Se aparta del pecado y busca de Dios. Entrégale tu carga a Cristo Jesús. Y yo te aseguro que tendrá vida nueva en el nombre de Jesús. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Dios te bendiga y Cristo te ama.